Es maravilloso ver el fluir de personas que van entrando por esa puerta, como cada día más personas vienen a acompañarnos, vienen a acercarse, a buscar un poco del Señor. Este es un oasis, muchas veces en medio del desierto para muchos, en medio de este territorio. Y Juan capítulo 7, en el verso 37, nos dice la palabra de Dios: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El verso 38 nos dice: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él. Vamos a escuchar un mensaje titulado El río de su Espíritu. Vamos a orar en este momento. Padre del cielo, en este día, Señor, venimos delante de ti con sed. Venimos delante de ti, Señor, con hambre. Venimos delante de ti, Señor, a presentar quizá nuestra resequedad en nuestros matrimonios, en nuestras casas, en nuestro hogar. Queremos realmente, Señor, sentir que vuelva nuevamente ese fluir y esa libertad de tu Espíritu en este lugar, Señor. Que abunden tus aguas de manera sobrenatural, que lleguen incluso a inundar otras vidas y otros corazones con tu Espíritu, Señor. Te pedimos tu presencia, tu mover con libertad en este lugar, en el nombre de Jesús. Y la iglesia del Señor dice: amén. Amén. El río de su Espíritu. Vamos a hablar de tres cosas que hacen parte del río de su Espíritu. La primera, la sed, el reconocer nuestra necesidad de ese agua. En segundo lugar, la corriente, cómo el fluir del Espíritu Santo se está moviendo. Y en tercer lugar, vamos a hablar de la abundancia de su Espíritu, cómo crece y debe crecer cada día en nuestro corazón y en su iglesia. Es la vida del Espíritu, es la experiencia de Dios como el río de agua viva, el torrente de su Espíritu Santo. El río del Espíritu se empieza a vivir y a experimentar cuando primero reconocemos que tenemos sed espiritual. ¿Cuántos reconocen esa necesidad de Dios? Esa sed espiritual. Todos en algún momento en nuestra vida tuvimos que encontrar esa necesidad de Dios y reconocer esa necesidad. La necesidad del agua del Espíritu. Cuando tú vas a un desierto, claramente tú puedes decir: hay mucha necesidad en un desierto. Pero una de las necesidades principales es la del agua. Si no hay agua, prácticamente la vida es imposible. El agua es un recurso indispensable, seamos seres humanos, sean animales, sean ecosistemas, sean plantas, todo necesita agua para que la vida sea posible. Y cuando el pueblo de Israel es pasado por el desierto, tuvo que experimentar esa necesidad profunda en su corazón del agua. Ellos llegaron a clamarle a Dios por esa necesidad de agua, por esa necesidad de saciar su sed. Y como sabemos, la historia bíblica nos cuenta que Dios hizo brotar agua en medio del desierto, en medio de rocas, para saciar la sed de su pueblo. Él hizo brotar de forma milagrosa agua en medio de la resequedad. En Salmo 78, el verso 15 al 16, nos dice la Escritura: partió las rocas en el desierto para darles agua, como de un manantial burbujeante. Hizo que de la roca brotaran corrientes de agua, y que el agua fluyera como un río. Así que cuando Jesús se pone de pie, esto lo escribimos en los Salmos, están pasando años atrás cuando se escribió este Salmo. Y cuando Jesús se pone de pie, Él se levanta justamente en un gran día de fiesta, porque estaban celebrando ese acontecimiento de la provisión milagrosa del agua de Dios en medio del desierto. Cuando Él menciona en Juan capítulo 7, el verso 37, está hablando de que estaban celebrando esa provisión milagrosa de Dios. Era un sábado, era una ceremonia.
Estaban recordando el milagro de la provisión del agua en medio del desierto. Así que era una fiesta. Era algo donde la gente estaba alegre, estaban en medio de un gran júbilo, había música, había gritos. Y ellos tenían una ceremonia, ellos acostumbraban a que el sacerdote se dirigiera al estanque, al arroyo de Siloé, y con una vasija de oro recogiera el agua, y luego iba al templo y él la derramaba en torno al altar. Ahora, mientras ellos hacían esa procesión de ir hasta el lugar donde recogían el agua, el pueblo iba cantando. El pueblo iba adorando al Señor, iba diciendo, con alegría sacaréis agua de los pozos de la salvación. Estaba hablando de una alabanza profética, estaban cantando desde muchos siglos atrás la venida del Señor, estaban anunciando ese agua y esa fuente de agua viva que viene de Cristo. En Isaías 12 encontramos el cántico de acción de gracias que ellos usaban. El verso 3 dice, sacaréis con gozo aguas de la fuente de la salvación. Y el verso 4 dice, y diréis en aquel día, cantad a Jehová, aclamad su nombre, haced célebres en los pueblos sus obras, recordad que su nombre es engrandecido. Así que el pueblo cada año iba a sacar agua, iba a derramarla en el altar. Y en ese tiempo iban celebrando, iban cantando de los pozos de la salvación de Cristo, porque Él había sido el proveedor en medio del desierto. Unos sonidos de trompeta acompañaban esa procesión. Y aún decían en medio de su corazón, si tú no lo has experimentado, es sencillamente no has reconocido el gozo verdadero del Señor Jesucristo. Hay algo maravilloso que me impactó en esta semana. Yo pensaba, ¿cómo uno llega a ser consciente de esa necesidad del agua? Porque muchos ya han encontrado esa fuente de agua viva, pero muchos allá afuera están sedientos aún. Y muchos llegan a la iglesia, incluso a veces con sed de Dios, porque permiten que su vida espiritual se vaya secando. Y hay unos astronautas que han viajado al espacio exterior. Personas que tienen una experiencia extraordinaria al estar flotando en medio de los espacios donde no hay gravedad. Y pueden observar desde el espacio el universo a su alrededor. Pueden observar el cosmos, pueden ver la Tierra desde una dimensión como quizás nosotros hasta ahora estamos empezando a imaginar. Y muchos de ellos llegan a reflexionar de forma profunda. Reflexionan acerca de la belleza, reflexionan acerca de sentirse pequeños ante la majestuosidad de todo lo que es el cosmos. Un astronauta sabe que en el espacio es muy difícil sobrevivir. Las condiciones son muy difíciles para el ser humano, para estar vivo en medio del espacio. Así que algunos de ellos empiezan a reflexionar acerca de la fragilidad de lo que es el hombre. La experiencia, dicen algunos, que tiene un poder tan extraordinario que hace que te replantees muchas cosas. O algunos astronautas que incluso son agnósticos han llegado reflexionando sobre la realidad de un creador, sobre la realidad de que alguien tuvo que crear todo ese universo y ese espacio a su alrededor. Yo pienso en mi corazón que hay una necesidad en cada una de las almas y de las vidas de los seres humanos. Una necesidad de encontrar esa fuente de respuesta espiritual para ellos mismos. Hay una sed de verdades, una sed espiritual. Y muchas veces Dios usa experiencias en nuestras vidas para cambiarnos, para impactarnos, para darnos otra perspectiva y empezar a pensar en que realmente hay un Dios que tiene control y que es creador de todo lo que existe. Quizás algunos, como estos astronautas, fueron llevados al espacio exterior. Y quizás Dios tiene que llevarte a condiciones distintas. Algunos Dios los lleva a ser pasados por desiertos. Algunos otros Dios los lleva a ser colocados en medio de tormentas, en medio de dificultades en sus hogares, en su matrimonio, en sus casas. Otros son pasados por momentos de dolor,
por instantes de pérdida. Algunos tienen que enfrentar quizás realidades de injusticias en sus vidas. O quizás muchos hoy en día están experimentando la guerra. Todos son experiencias que en el fondo están llamando el alma y el corazón del hombre al reconocimiento de un Dios, al reconocimiento de un Creador. Hay una sed por conocer de Dios. Y quizás algunos de ustedes me podrán decir, Dios me trajo hasta acá, y aquí en medio de la desconexión de lo que para mí era normal, de lo que para mí era mi rutina diaria, mi cultura, mi país, aquí estoy empezando a tener una experiencia diferente con Dios, porque Dios te está sacando y llevando a un contexto donde Él te está mostrando la necesidad de Él. Dios permite esos cambios, Dios permite esos movimientos. A veces pensamos que somos nosotros, pero aún Dios usa el corazón y los deseos para llevarnos a reconocerlo a Él, para que le busquemos, para que conozcamos la sed espiritual. Dios quiere en cada uno de nosotros ese clamor por ese agua de su espíritu. En medio de esa resequedad que podamos decir, Señor, te necesito de ti. Tú eres ese agua, tú eres esa provisión para mi vida, tú eres las respuestas a todo lo que yo he estado buscando. El agua es necesaria para la vida y el agua del Espíritu, el agua de Dios, es una fuente de vida eterna que siempre ha estado disponible para cada uno de nosotros y que debemos reconocer en cada uno de nosotros como esa necesidad primordial. El problema, ¿saben cuál es? Que muchos tratan de saciar su sed de muchas formas incorrectas. Muchos tratan de saciar esa necesidad espiritual buscando otras formas de espiritualidad y tratando de resolver esa necesidad y esa sed con fuentes que no son fuentes de la vida eterna. Algunos se meten con cosas equivocadas. Se meten con tendencias de moda, espiritualidad de moda. Se meten con color terapia, con feng shui, con astrología. Algunos les da por colgar cosas en sus casas, con atrapasueños. Otros se meten con meditación trascendental. Otros les da por hacer yoga. Otros se meten con doctrinas holísticas. Compran piedras, compran amuletos que para las buenas energías y están buscando realmente algo de espiritualidad, pero están reemplazando a un creador por cosas creadas. Tú no vas a encontrar la fuente de agua en nada de esas cosas. Hay gente que trata aún de resolver su espiritualidad y su vacío y esa sed, buscando incluso llegar a meterse con drogas, a meterse con alcohol. Algunos incluso recomiendan drogas antidepresivas porque no encuentran esa necesidad y esa sed de Dios. No se dan cuenta que su fuente de agua viva viene desde el Señor. Hay gente que se dedica a buscar esa respuesta de esa necesidad espiritual y de resolver esa sed espiritual en muchas otras formas. Pero créeme, tú no lo vas a encontrar en ningún otro lugar. Ni porque te metas a buscar en Google, ni porque te metas hoy a buscar, a preguntárselo al ChatGPT, ni porque estés tratando hoy de encontrar algo que realmente ni te ama, ni sabe quién eres tú. Esa espiritualidad no viene de ahí. Viene de un Dios que es real, que te conoce y que sabe quién eres tú y que te ama. Solo existe una fuente verdadera de ese agua. Y esa fuente no es algo, esa fuente es alguien, iglesia. Esa fuente se llama Jesucristo. Y por eso es que Él se paró y con sus propias palabras, Él dijo, alzando su voz, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Tú no estás buscando algo, tú estás buscando a alguien. Tú estás buscando al Señor Jesucristo, una fuente inagotable de vida, una fuente inagotable de su espíritu. A la mujer samaritana en el pozo de Jacob justamente se le reveló Jesucristo de la misma manera. Vemos como en Juan capítulo 4, en el verso 13 dice, respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, la del pozo.
Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Verso 15, la mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que yo no tenga sed, ni venga aquí a sacarla. La mujer le estaba diciendo, yo no quiero estar buscando agua por todo lado, un agua que no me va a saciar. Yo quiero ese agua de vida eterna que tú me estás ofreciendo. Esa sed espiritual que yo tengo solamente tiene una respuesta y es en el Señor Jesucristo. Dile al que tienes ahí a tu lado, busca el agua de la fuente de vida. Y en esta nación hay personas con sed del Espíritu. Hay personas con resequedad espiritual. Podrán llegar a estar llenos de trabajo, podrán llegar a tener grandes estudios, lograr sus títulos, sus visas, contemplar sus planes, ganar en dólares. Podrán hacer lo que quieran, pero siempre va a haber una sed espiritual que únicamente vas a poder saciar en el Señor Jesucristo. Es su espíritu el que te va a saciar, es su alimento. Aquí hay personas que dedican su vida a tantas cosas, que hacen sus planes y de pronto se encuentran en que teniéndolo todo están en depresión, que teniéndolo todo terminan aislados, terminan solos y con tristeza se encuentran en el lugar donde está la fuente de agua seca. Tú vas solamente a encontrar esa plenitud y ese gozo en la fuente eterna que es nuestro Señor Jesucristo. Él es, dice la palabra, que es quien transforma nuestra tristeza en danza, nuestro abatimiento en gozo, nuestro estado anímico Él lo transforma completamente y nos restaura, nos sana, nos vuelve a hacer de nuevo si es necesario. Así que lo primero que tenemos que buscar y entender y reconocer es esa sed espiritual. ¿Qué debemos buscar y entender? Que hay una sed espiritual. Y lo segundo es que cuando vamos a esa fuente de agua viva que es el Señor, hay una corriente de vida, digamos corriente. Hay una corriente de vida. Y tenemos que aprender a dejar que las aguas fluyan en nuestro interior. A dejar que esa corriente de su espíritu fluya a través de nuestra vida, a través de nuestras familias, a través de la vida de su iglesia. Hay un pasaje en Hechos, cuando Pedro regresa a Jerusalén, en donde los judíos lo empiezan a criticar porque le están diciendo, ¿tú qué haces hablando con los gentiles? Recordemos que la palabra gentil es una persona que no era judía para la época. Y para los judíos, los gentiles eran considerados incluso como paganos, eran personas que no conocían al Dios verdadero. Así que en esta época de Jesús, los judíos de alguna manera estaban orgullosos de su herencia cultural y religiosa y consideraban a los gentiles impuros. Así que Pedro les cuenta una visión de un manto que él observa, donde le dice, no llames impuro a lo que yo he santificado. Cuando Pedro les cuenta esto, lo que sucedió y cómo pasó algo cuando empezó a compartir la palabra a los gentiles, dice la Escritura de la siguiente manera, en Hechos 11, en el verso 15. Cuando comencé a hablar, continuó Pedro, el Espíritu Santo descendió sobre ellos tal como descendió sobre nosotros al principio. Entonces pensé en las palabras del Señor cuando dijo, Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Aleluya. Verso 17, y como Dios les dio a esos gentiles el mismo don que nos dio a nosotros cuando creímos en el Señor Jesucristo. Y luego hace esta pregunta, ¿quién era yo para estorbar a Dios? ¿Saben? Pedro en este momento estaba reconociendo que él no podía detener el fluir del Espíritu Santo. En ese momento se estaba dando cuenta que si Dios quería traer bendición o quería moverse de cierta manera sobre las vidas, él quién era para detener lo que Dios estaba haciendo en ese momento. Aún Pedro, con su tradición,
con su forma en la que conocía a Dios, aún con personas que quizás a su alrededor estaban en desacuerdo con lo que el Espíritu estaba pasando. Él dijo: ¿quién soy yo para detener lo que el Espíritu Santo quiere hacer? Es muy similar a la misma experiencia que tuvo el fariseo Gamaliel, porque hay un momento en la historia bíblica donde los fariseos querían detener a los apóstoles. Estaban hablando de Dios, estaban ocurriendo milagros, estaban compartiendo de la salvación, de lo que Cristo había hecho. Y en Hechos capítulo 5, el verso 38 nos dice: y ahora os digo, habla Gamaliel a un grupo de fariseos, les dice: apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Verso 39, mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. No podemos detener el fluir del Espíritu Santo. Gamaliel en su corazón está llegando a la misma conclusión de Pedro. Está diciendo: el fluir de Dios, el fluir del Espíritu Santo debe continuar. Y cuando hay una obra que viene del corazón de Dios, eso debe fluir, debe seguir moviéndose. No me puedo parar y tratar de impedir o de nadar contra la corriente. No puedo detener el fluir de lo que el Señor está haciendo en las vidas o los corazones. Cuando tú tratas de nadar contra la corriente, ¿qué nos pasa? Terminamos agotados, terminamos cansados, terminamos tratando de avanzar, pero estamos realmente estáticos, porque la corriente está en la dirección opuesta a lo que realmente el Señor quiere hacer en ese momento. Así que dile a alguien ahí a tu lado, dile: Dios quiere que fluyamos con su Espíritu. Y es interesante ver cómo el agua estancada genera problemas. Cuando tú ves un agua estancada y pasa el tiempo, el agua estancada por sí misma empieza a contaminarse. El agua estancada se descompone. Un agua sin movimiento, sin aireación, un agua estancada termina siendo un cultivo de bacterias. Un agua estancada no puede ser buena ni siquiera para consumo humano. Cuando una persona consume agua estancada, en el agua hay fuentes de enfermedades. Se vuelve una fuente para dermatitis, para tétanos, para afecciones del hígado, hepatitis A. Todo ocurre cuando hay aguas estancadas. Así que digamos en nuestro corazón: no vamos a hacer agua estancada. Yo no voy a hacer un agua estancada. Porque el problema es cuando estancamos nuestra agua y cuando estancamos el mover del Espíritu. Cuando dejamos de fluir, ahí está el problema. Si no dejamos que el agua fluya desde nuestro interior, si dejamos de orar, si evitamos el estar acá cuando el Señor nos está pidiendo que estemos participando en su iglesia, empezamos a estancar las aguas y las aguas tienen que fluir. El mover del Espíritu tiene que fluir. ¿Quién soy yo para detener la obra de lo que Dios está haciendo acá? Yo tengo que dejar que el agua fluya. Yo tengo que seguir viviendo la palabra. Tengo que estar aquí para encender la llama de su iglesia. Yo tengo que ser parte de lo que Dios está haciendo. Yo tengo que traer mi propia provisión de aceite. Yo no puedo detener el fluir del Espíritu Santo. Ustedes lo saben. Si una persona se empieza a alejar del fuego, se enfría. Si una persona no está haciendo nada y se dedica a la inactividad, el estancamiento produce desesperanza. El estancamiento produce enfermedades. Se empiezan a desesperar, se daña, se contamina la vida. Hasta bacterias empiezan a ocurrir en medio de la mente y el corazón. Un hombre en soledad, aislado del agua de vida del Señor, está a merced del enemigo. Por eso es que Jesús es tentado en medio de ¿qué? Del desierto, cuando hay resequedad. El hombre cae en su propia trampa, en su propia depresión, en su propia soledad, en el gigante de la desesperanza. ¿Por qué? Porque no está fluyendo. Un ser humano necesita fluir.
necesita interactuar con otras personas, necesita moverse, necesita planear cosas, necesita ser inquieto en los caminos de Dios. Si una economía en la casa, por ejemplo, está estancada porque no hay trabajo y se estanca por demasiado tiempo, entonces empieza a ser un problema. Las relaciones empiezan a contaminarse, se descompone el matrimonio, nos terminamos lastimando. No podemos ser aguas estancadas, iglesia. Amén. Dile a alguien cerca ahí al lado, no vamos a ser estancados, no vamos a estancar el fluir del Espíritu Santo. Así que podemos ver que primero hay que reconocer que hay una sed espiritual, que segundo, hay que entender que el Espíritu Santo es un fluir. Pero en tercer lugar vamos a hablar de que el Espíritu Santo también tiene que ver con una abundancia de su Espíritu. Es decir, en el tiempo debe haber un aumento del fluir del Espíritu Santo en nuestras vidas. El fluir de tu Espíritu Santo cuando iniciaste tu vida cristiana no puede ser el mismo que tienes ahora después de 3, 5 o 10 años. El fluir del Espíritu Santo tiene que ser mayor, tiene que aumentar. Tu fluir, el dejar que el Señor tome control de cosas. El río de agua viva debe crecer. Y un río necesita movimiento, necesita fluir, necesita estar activo, necesita dinámica. El Espíritu en cada uno de nosotros debe estar moviéndose. Y ahí es donde está la satisfacción de la sed de Dios. Cuando el Espíritu está fluyendo hay regeneración, hay cambios, hay convicción de pecado, hay guía, hay empoderamiento, hay una fe llena de certeza. Cuando el Espíritu fluye hay vida en ese lugar. Hay una palabra maravillosa declarada por el profeta Ezequiel, donde él recibe una visión. Y es una visión de la restauración del templo y de Israel. En ese momento Israel se encontraba en el exilio en Babilonia. Y reciben esta promesa, reciben esta palabra donde el Señor les está hablando a Israel de la condición de la vida espiritual. Así que mientras están saliendo y se dirigen nuevamente a Jerusalén, Él les habla de un río que fluye desde el templo. En Ezequiel capítulo 47, en el verso 3 nos dice, y salió el varón hacia el oriente, llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos, digamos tobillos. Verso 4 dice, midió otros 1000, y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas, digamos rodillas. Midió luego otros 1000, y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos, digamos lomos. ¿Sí ven cómo el agua va subiendo? El verso 5 dice, midió otros 1000 y era ya un río que yo no podía pasar, porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. La edificación de la iglesia, la edificación de su espíritu, el fluir de las aguas debe crecer. Desde el momento en que Jesucristo vino, esas aguas vivas han corrido a través de todo el mundo. Cristo es ese templo, es esa puerta de donde fluye el agua de vida para todas las naciones. Podemos ver el progreso del Evangelio en todo el planeta, el alcance, el crecimiento, la gracia de Dios en cada corazón que cada día es más revelada. Es el fluir de su espíritu, es el crecer de su espíritu. Y la vida y nuestra vida está diseñada para fluir. Si tú ves un árbol, la vida de los árboles fluye en su interior. Ellos tienen la savia que fluye a través del árbol. Es la forma en la que los árboles transportan nutrientes. Ese fluir es el que trae el crecimiento natural a un árbol. En nuestra vida necesitamos fluir en el Espíritu Santo. Como personas tenemos que fluir, crecer en nuestra fe. Una fe activa, una fe en crecimiento significa que aprendemos a perdonar. Una fe activa significa que aprendemos a restaurar, que aprendemos a ser fieles, a adoptar el carácter de Jesús
en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestro caminar. Aprendemos a rendirnos ante la vida que es el Señor. Aprendemos a descansar en Él, a reconocer nuestros límites con humildad. Aprendemos a soltar el control en las manos de Dios. A veces hay personas que viven con el mismo problema todos los años. Y resulta que vienen y buscan a veces un pastor o un médico o alguien, y están hablando del mismo problema y pasan 1, 3, 5, 8, 10 años. Yo te pregunto, ¿hasta cuándo vas a dejar que el Espíritu Santo sea el que fluya y resuelva el problema? ¿Hasta cuándo vas a soltar el control y vas a dejar que sea la voluntad de Él la que se cumpla sobre tu vida y no la tuya? ¿Hasta cuándo vas a permitir que el Espíritu Santo opere lo que tenga que sanar y cambie lo que tenga que cambiar? Es el fluir del Espíritu Santo. Y como iglesia, nuestras aguas tienen que crecer, tienen que fluir constantemente. En la palabra de Ezequiel veíamos. Solo con el agua hasta los tobillos. No sirven, no le dan la importancia que Dios merece. Viven con los mismos problemas, como les decía, todos los años. No han permitido que el fluir del Espíritu se mueva. Hay partes del agua que están estancadas en esa vida. Pero otros llegan hasta las rodillas, tienen un testimonio en sus vidas. Quizás ya han vencido algunas cosas, quizás ya tienen algo que contar de parte de Dios, pero aún están ahí en las rodillas. Otros dicen, no, mi agua ya está hasta los lomos, ya ha subido un poco más, ya he aprendido a descansar en muchas cosas en Dios. Ya has entregado la mayor parte de las áreas de tu vida al Señor. Ya quizás has avanzado, has trabajado en tu carácter. Has aprendido a reconocer que el camino con Dios tiene que ver mucho con ser transformado, con morir a cosas, con trabajar en actitudes que a Dios no le gustan, en reacciones que a Dios no le agradan. Quizás estás con el agua hasta los lomos y estás trabajando, ya estás sirviendo en la iglesia, quizás ya estás empezando a llevar a otros al corazón de Dios porque ya estás conociendo el corazón de Dios. Hay personas, hay iglesias, hay familias que son extraordinarias en el Señor. Y son las que no se quedan con el agua solamente hasta los lomos, sino que se sumergen. Dile a alguien al lado, vamos a sumergirnos. Hay personas, hay iglesias, hay familias que se sumergen en el río. Y cuando saben lo que es la experiencia de estar sumergidos en el río, reconocen que la única manera de pasar al otro lado es nadando. Hay gente que quiere pasar al otro lado, hay gente que quiere conquistar sus sueños, pero déjame decirte, tienes que aprender a nadar en el río del Espíritu Santo. Tienes que aprender a dejar que la corriente te sumerja y dejar que la corriente te lleve. Dejar que el Espíritu Santo tome el control de tus pensamientos, de tu energía y dejar que Él sea el que opere para la gloria de su nombre. Vas a tener que nadar en su Espíritu. Vas a tener que aprender a que su presencia te inunde. A ser una iglesia que fluya, a ser una iglesia que crezca, a ser una iglesia que cuando estemos cantando su alabanza sea aún más poderosa. Cada día yo he visto cómo la alabanza y la adoración en esta iglesia ha ido aumentando. ¿Lo han notado? Hay una alabanza, hay un fluir que está creciendo, hay un río que está creciendo. Hay aguas que se están moviendo. Dios se mueve cuando el Espíritu Santo fluye, cuando el Espíritu Santo no se detiene. La vida es un fluir y necesita correr. Nosotros, los seres humanos, fuimos diseñados con un fluir.
La sangre en nuestro interior corre a través de las venas, de arterias, y necesita fluir. La sangre no se puede estancar, fluye para purificar, para oxigenar, para transportar nutrientes a nuestro cuerpo. Nuestro corazón no se puede detener, todos los días está latiendo y está haciendo que nuestra sangre fluya. En el momento en que nuestro corazón se detiene, la vida se detiene. Cuando el fluir se detiene, la vida se detiene. Así que tenemos que entender que fuimos diseñados para fluir porque el Señor nos hizo así. Y no es solo en la parte física, es en la parte espiritual. Tenemos que dejar que el Señor se mueva, que el Señor fluya. Ese ha sido el fluir del Espíritu Santo por los siglos. La sangre de Cristo, oxigenando, alimentando, sanando. Somos el cuerpo de Cristo. Y a medida que vivimos en el Espíritu, podemos ver cómo el fluir del Espíritu se va moviendo a través de su iglesia, cómo pensamientos van cayendo, argumentos en contra del Señor se van aclarando, cómo muchos pasan de una oscuridad y de una depresión a la vida en Cristo, a cantar gozosos, a decir gloria a Dios, a romperse en la alabanza, con adoración, porque lo que cantan no lo cantan por letra muerta, sino porque ha sido vida en cada uno de ustedes. Eso es el fluir del Espíritu. Es dejar que Dios haga cosas extraordinarias. El Espíritu Santo fluyó en la iglesia primitiva de maneras poderosas. Y hoy en día lo hacen muchas iglesias alrededor del mundo. Y no podemos ser la excepción. Tú puedes ver cómo el Espíritu Santo fluía en los tiempos en los que Jesús se fue y deja su iglesia. Y tú puedes ver cómo el Espíritu Santo se movía a través de ellos. El Espíritu Santo se movió y se sigue moviendo. Traía la vista al ciego, traía a los sordos la apertura del oído, levantaba a los paralíticos espirituales cuando no podían caminar, liberaba al cautivo del medio de sus cárceles, de sus estancamientos, resucitaba a los muertos. Déjame decirte, el Espíritu Santo y el fluir del Espíritu Santo es muy poderoso. Transforma los huesos secos y los convierte en ejércitos para la adoración del Señor. El Espíritu Santo tiene el poder de levantarnos y necesitamos permitir el fluir de su mover. Por eso hay que animarnos unos a otros en la fe. Por eso hay que orar creyéndole a Dios por milagros, por maravillas, por prodigios. Por eso hay que anhelar ver a otros que lleguen y se sumerjan también en el río de su Espíritu. Por eso hay que anhelar que aquellos matrimonios que están en problemas y tienen dificultades y están por separarse, lleguen a la iglesia y se sumerjan en el río de su Espíritu. Porque necesitan lavar sus vidas, porque necesitan purificar cosas en su interior, porque necesitan el poder y la participación de Dios para santificar, para hacer criaturas nuevas, para transformarnos. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas, iglesia. Las cosas en el fluir del Espíritu Santo son extraordinarias. La vida sería completamente distinta si todos nos metemos en ese fluir y en ese río de vida que es el Señor Jesucristo. Las guerras del mundo terminarían. La convicción del pecado, el arma que se levanta en contra de otro ser humano, bajaría al piso, caería como las piedras cuando cayeron tratando de acusar a aquella mujer. El Señor puede transformar la vida entera, puede llevarnos a una dimensión completamente diferente. Y déjame decirte, las aguas del río, las aguas del Espíritu Santo, son aguas que traen vida a su alrededor. Alrededor hay árboles plantados. Alrededor hay hojas que van a traer sanidad al planeta entero. Cada una de las ramas de la iglesia en todo el planeta, cada iglesia local es un afluente del río de su vida, del río del Espíritu Santo. Yo no sé tú cómo llegaste aquí. Yo no sé cómo está tu fluir. Yo no sé si quizás esta fue una semana difícil o esta fue una semana donde dijiste, no, ¿sabes? Dios, yo no sé si estás conmigo, porque quizás recibiste una noticia, porque cambiaron las leyes de la visa, porque no lo sé. Tu trabajo quizás no fue lo mejor. Y a veces cuando nos estrellamos contra esas realidades, Dios nos cambia de una situación y nos pone en otra condición, nuestra fe empieza a batallar en nuestro interior.
Pero déjame decirte, si Dios permite eso es porque realmente Él quiere que busques esa fuente de agua viva que es Él. A veces queremos mover las cosas como nos parecen, como queremos, quisiéramos controlar la vida. Quisiéramos que las cosas a veces sucedieran de una manera. Déjame decirte, las cosas fluyen cuando tú dejas que el Espíritu Santo fluya como Él quiere. Deja de estar batallando en tus fuerzas. Deja de estar quizás luchando con las aguas en contracorriente. Empieza a soñar lo que Dios soñaría con tu vida. Empieza a pensar en lo grande que es Él. Mira el mundo cómo lo vería un astronauta desde allá arriba, pequeño, solo, aislado. Párate en una duna de un desierto y mira a tu alrededor. Quizás tu matrimonio está seco hoy. A veces hay que hacer un silencio en nuestra alma y en nuestro corazón para darle ese momento al alma y ese instante donde uno dice: Señor, necesito de ti, tengo sed de ti. Y tú quizás dices: qué raro, Dios me trajo desde el otro lado del mundo a escuchar un mensaje. Dios me trajo a una iglesia que ni parece a veces una iglesia, que es rara, o que no es lo que yo estoy acostumbrado. Pero me está dando un mensaje hoy. Me está hablando a mi corazón. Se está moviendo el río. No sé si lo sientes, pero yo lo siento. Yo siento cómo fluye. Yo siento cómo está bombeando el corazón en cada uno de ustedes. Yo siento cómo Él quiere decir algo. ¿Por qué no te pones de pie en este momento? Yo te invito a cerrar por un instante tus ojos. Mira, a veces uno se imagina. Hay tantos lugares en los que podríamos estar en el planeta Tierra y quizás algunos en este momento están mirando a su alrededor y ves su matrimonio y quizás ves solamente un terreno seco. A veces ve uno la familia o la familia distante y ve uno terrenos áridos, donde uno dice: oh, cuánta falta hace de Dios en ese lugar, cuánto me gustaría que yo y mi casa, Señor, te sirvamos. Y ve uno esa resequedad y ve uno esa falta de ti, Señor. Y el Señor me muestra que aquí a veces hay personas que han estado buscando ese agua y se han encontrado con espejismos. Como que han hecho un esfuerzo para llegar y de repente se dan cuenta que eso no era. Déjame decirte, el único agua y la única fuente real y verdadera de vida es nuestro Señor Jesucristo. Yo no sé si esta es la primera vez que tú vienes a una reunión así, pero quisiera que hicieras esta oración conmigo hoy. Señor Jesús, en ese día yo quiero pedirte perdón por mi pecado, perdón por alejarme de ti, quizás perdón por estar buscando llenar esa sed espiritual en muchas otras cosas y no en ti, Señor. Y hoy te invito a que le digas: Señor, hoy quiero realmente ir a la fuente de agua viva que eres tú. Hoy quiero saciar mi sed espiritual, así como esa mujer samaritana un día te lo pidió. Hoy te pido, Señor, que me des de ese agua para beber. Hoy reconozco mi sed. Hoy reconozco que quizás he estado buscando pozos y no he encontrado lo que solamente se encuentra en ti, Señor. Así que te invito en tus palabras que le digas: Señor, dame ese agua de vida, Señor. Dame ese agua de vida. Dame ese agua de vida. Ven, Espíritu Santo, y clama en este momento. Dile: ven, Espíritu Santo, quiero sentir tu fluir. Quiero sentir ese río, Señor, y quiero sentir que te muevas. Hoy ven y abre esa roca seca
de mi corazón, Señor, y haz que brote agua nueva, agua fresca. Trae el renuevo de tu mover, de tu espíritu sobre mi casa. Trae el renuevo de tu mover, de tu agua fresca, Señor, sobre mi corazón. Llévate toda resequedad espiritual, toda actitud que no es tuya, Señor, toda pasividad en mi relación contigo, Señor. Padre, hoy quiero presentar la erosión de mi corazón ante ti. Y ven y dame ese agua de beber. Ven y trae frescura, Señor. Hoy, Dios, es un día de lluvia, Señor. Ven y trae esa lluvia temprana y tardía. Sé el proveedor de mi espíritu. Lléname, Espíritu Santo. Date un momento. Dile, Señor, vengo a pedir ese agua tuya. Fluye, Espíritu de Dios.